Saludos amigos, te habla el pastor Víctor Jiménez y en esta ocasión quiero compartir contigo la meditación titulada Vivir bajo la sombra del Rey. Está basada en el Salmo 91, verso 1, que dice: El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra habitar hace referencia a morar, vivir, convertir o volver un espacio nuestra morada. Para que ese lugar secreto pueda convertirse en nuestra morada, debe haber un sentido de permanencia en el tiempo. Si solo acudimos al lugar secreto cuando nos atrapa una circunstancia premiante, no podríamos afirmar que moramos en él. Sin embargo, si tomamos residencia permanente con nuestra oración constante, seremos dignos de acceder a ese lugar secreto de seguridad y paz. ¿Y cuál es el resultado final de entrar en el lugar secreto? Poder gozar del privilegio de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Cuando en la Biblia la frase bajo la sombra se presenta como una posesión de Dios, como ocurre en el Salmo 91.1 en la expresión bajo la sombra del Omnipotente, me pregunto, ¿cuál es la sombra de Dios? ¿Qué significa estar bajo su sombra? Miremos tres ejemplos bíblicos. El primero, bajo la sombra de sus alas. En el Salmo 17.8. Guárdame como a la niña de tu ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En los evangelios, Jesús se comparó con una gallina al referirse a sus deseos frustrados de reunir a los habitantes de Jerusalén bajo sus alas. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? La gallina provee de comer a sus pollitos, los acurruca, comen juntos, duermen juntos, pero también la gallina es una protectora inigualable. Defiende sus pollitos de cualquier peligro. En este caso se transforma prácticamente en una fiera salvaje. Estar bajo la sombra del Omnipotente es ilustrado con esta ave. Estar bajo la sombra de sus alas es como ser un pequeño pollito cuya madre se transforma en una fiera salvaje cuando se trata de cuidarlo. Significa para nosotros estar protegido de cualquier peligro al acecho, las pestes, las hambrunas, las enfermedades y la muerte. Estar bajo la sombra del Omnipotente es estar bajo la sombra de sus alas. En segundo lugar, estar bajo la sombra del Omnipotente es estar bajo la sombra de sus manos. Isaías 51, el verso número 16 dice: Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo plantar los cielos y fundar la tierra, y decir a Sión, pueblo mío eres tú. Dice este texto, la sombra que sale de su mano. Con su mano Dios escribió la ley. Con ellas, como un gran artista, creó al hombre. Con ella lo salvó al clavar sus manos en la cruz. Esas manos que te cubren bajo su sombra son reconocidas también por el cielo. La Escritura dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Qué privilegio es morar bajo la sombra de la mano del Omnipotente! Esas son las manos que te cubren con su sombra, como dice el profeta Isaías. En tercer lugar, bajo la sombra de su árbol, puede darte sombra cualquier objeto según el ángulo en el cual se proyecta la luz. En la Biblia, la palabra sombra tiene distintas connotaciones según su contexto, pero en su uso sencillo se refiere a la parte oscura que proyecta un árbol cuando éste intersecta los rayos del sol. Este es el caso de Jonás en el capítulo 4, el verso 6, a quien Dios le hace una enredadera para protegerlo de la inclemencia del sol. No erramos, hermanos, al pensar que posiblemente en este salmo se esté tomando esta figura de un árbol para representar a Dios en la expresión bajo la sombra del Omnipotente. Si fuese así, recordamos que en la Biblia un árbol representa, número 1, en forma general, al hombre. El Salmo 1:1 al 3, el hombre que no anda en consejo de malos es como el árbol plantado, dice la Escritura. Así que representa al hombre. Número 2, en forma específica, representa a un rey. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, los versos 20 al 22, se compara el rey Nabucodonosor con un árbol. Y en el libro de Jueces, capítulo 9, versos 8 al 15, sucede igual. Allí se presenta la alegoría de los árboles, donde ellos fueron a elegir un gran rey. Entre sí, la discusión entre el olivo, la higuera, la vid y la zarza.
Definitivamente, un árbol en la Biblia es un símbolo de un rey. Esto trae a mi memoria la historia de David y Mefiboseth. El rey Saúl había muerto y toda su casa había sido exterminada. Solo había quedado un joven lisiado de ambos pies de nombre Mefiboseth, a quien David, el nuevo rey, trajo a su palacio y lo sentó a su mesa para que comiese junto a él, como su propio hijo. Además le devolvió todos los bienes que había sido de Saúl su padre. Esto fue un acto de pura misericordia. Un rey protege a sus súbditos, le provee alimento, le da prosperidad, le da protección y le provee paz. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es vivir bajo la sombra de un árbol. Es vivir bajo la sombra de su árbol, es decir, bajo la sombra del gran rey, bajo la sombra de sus alas y bajo la sombra de su mano. El problema que tenemos es que estamos en su abrigo algunas veces, pero no nos quedamos allí por mucho tiempo. Las distracciones de este mundo nos roban esa preciosa oportunidad. Si hacemos residencia permanente en la cámara secreta con Dios, entonces estaremos bajo la sombra de su mano, bajo la sombra de sus alas y bajo las sombras del gran Rey. Que Dios te bendiga.